Hola, nos encontramos desde la virtualidad en esta clase de matemáticas para el lunes 8 de agosto del 2022. Hoy hablaremos acerca de algunas temáticas donde necesitaremos las reglas. Por lo tanto, les sugiero que en algunos momentos vaya haciendo pausa al video para que pueda ir desarrollando las actividades que se le van pidiendo. Vamos a comenzar dando gracias a Dios Todopoderoso por esta semana que iniciamos. Una semana donde tenemos ya la segunda del mes de agosto y pedimos gracias, Señor, por este nuevo día que me permites comenzar. Por favor, protégeme y guíame en todo lo que tengo que hacer. Quiero hacer tu voluntad hoy y por siempre. Te amo, Señor, mi Dios. Amén. Que esta semana tenga usted todas abundantes bendiciones, que su familia esté bien, que todos sus seres queridos se encuentren bien, que usted con sus compañeros haga las cosas de la mejor manera y sobre todo sea de mucha prosperidad. Ya el año está entrando en una fase de media tarde, ya poco a poco estamos viendo el ocaso, por lo tanto, por eso elegí esta imagen. Curiosamente nos encontramos así, ya es poco lo que falta, así que pongamos todo nuestro empeño, todo nuestro esfuerzo. En cuanto a la parte del COVID, quiero decirle que siempre hay que seguir manteniendo las medidas de bioseguridad. 6 cosas que hay que mantener en cuenta. El lavado de las manos con el uso de gel. Cuando se lave las manos, hágalo durante 20 segundos. En medio de las manos, hasta sus brazos, antebrazo. Que pueda llegarle hasta el codo, el lavado. También el uso de la mascarilla de uso correcto. No tocarse la boca, la nariz, los ojos. Si usted observa que una persona no usa mascarilla, no se acerque. Esa persona es potencial riesgo, es un potencial cliente al COVID. También estornudar, taparse con el antebrazo, usar pañuelos desechables, no prestar sus objetos, esterilizarlos. Así como también no comparta vasos cubiertos con otras personas, son de objeto personal. Cuando usted vaya a consumir algo, no lo haga al aire libre, hágalo en un lugar donde no tenga tantas personas que le puedan contaminar sus alimentos. Es decir, que la transpiración no se acerque a usted. También mantenga un distanciamiento físico, no es distanciamiento social. Es distanciamiento físico, porque distanciamiento social sería que usted y yo no nos comunicáramos. Es un distanciamiento físico de 2 metros por persona. Y también evitar saludarnos con apretones de mano o beso. Nos encontramos en el mes de la familia, por lo tanto es necesario recalcar que un valor dentro de la familia es el equipo. Dentro del aula somos un equipo. Tenemos distintos pensamientos, sentimientos e intereses, pero siempre nos tenemos que llevar como familia. Nos encontramos en el último año de estudio, por lo tanto, ya las temáticas que se están tratando acá son con perspectivas hacia su educación media, para que usted pueda seguir avanzando y poder seguir creciendo en su entorno. Como equipo, aunque pensemos diferente, eso no indica que nos vamos a dejar de llevar. Siempre vamos a respetar, habrán altercados, habrán discusiones, pero la amistad siempre se sigue manteniendo. Y bien, ya entrando en nuestra temática, vamos a hablar sobre nuestro tema, que es congruencia y semejanza. Algo que pueden ir tomando nota haciendo pausa. Pueden, hagan pausa y vayan tomando nota. Si nosotros nos ponemos a nuestro alrededor a observar, encontraremos distintas figuras geométricas. Es más, acá tenemos una figura geométrica. Si nosotros nos ponemos aquí, nos ponemos a ver acá hay una pequeña figura geométrica. Entonces, acá arriba hay otra figura geométrica. Entonces, hay muchas figuras geométricas. Todo ese entorno. Y por eso nosotros tenemos que entender que todas esas figuras geométricas dentro del mundo de la matemática, algunas van a tener congruencia y en algunos otros casos van a ser semejantes.
Lo más interesante es que las figuras que más fácilmente nosotros podemos encontrar son los triángulos. Eso es muy fácil de poder ver en nuestras casas, en nuestro entorno. Vamos a encontrar triángulos. Ahora, cuando nosotros empezamos a encontrar esos triángulos, les vamos a encontrar que los triángulos están formados por la unión de tres puntos y que la distancia más corta es una recta, o sea, cuando se unen dos puntos. Y cuando se une un punto más, es tres puntos y se empiezan a unir entre ellos formando un triángulo. Por ello, entonces, sí necesitamos anotar lo siguiente para recalcar los conceptos. Por ejemplo, le llamamos congruencia en matemática cuando dos figuras geométricas son congruentes si y solo si tienen sus lados iguales. Ya lo habíamos visto en la clase anterior. Habíamos visto también algunos inicios, por ejemplo, que los ángulos tienen que ser iguales y la misma forma sin importar su posición o orientación. No hablábamos que la posición es, curiosamente, si está dado vuelta. Ahora la orientación o está invertido. La orientación tiene que ver con el momento espacial hacia donde se da. Hay algo más que vamos a notar ahora, que es la semejanza. Vamos a tomar nota de esto, por eso haga pausa el video. En matemáticas, dos figuras geométricas son semejantes cuando tienen la misma forma, pero diferente tamaño. Ojo, tienen la misma forma, pero diferente tamaño. ¿A qué nos referimos? Bueno, vamos a hacer una pequeña demostración. Nosotros podemos decir que este triángulo es congruente porque tiene el mismo ángulo, podemos decir, en teoría, claro, al medirlo puede ser que varíe, puede tener el mismo, puede ser este lado de acá, con este lado de acá son iguales, ajá, tienen el mismo ángulo, ok, tienen el mismo ángulo, y tienen este otro lado acá igual, y este lado acá igual, entonces ese ángulo es congruente. Ahora, cuando hablamos de semejante, son triángulos que tienen, son dos figuras geométricas, cuando tienen la misma forma pero distinto tamaño. Ajá, tienen la misma forma pero distinto tamaño. Ok, entonces, sí tienen la misma forma, pero tienen un distinto tamaño, como lo estamos observando. Entonces, ahí hablamos de semejanza. Siempre tomando nota, continuamos. Y nos damos cuenta que tenemos también el ángulo. Que esto es bien importante. Los ángulos hacen referencia. Ahorita no vamos a entrar en la clasificación de los tipos de ángulos. Lo vamos a dejar un poquito después. Entonces, en cuanto a los ángulos, hace referencia a una figura geométrica que se forma a partir de dos rectas que se cortan entre sí en una misma superficie. También pueden decirse que un ángulo está formado por dos semirrectas que comparten el mismo vértice. Vamos a interpretar esta etapa. Son figuras geométricas que se forman a partir de dos rectas que se cortan. Tengo una recta aquí, tengo otra recta acá y se cortó curiosamente acá. Ahí tengo un ángulo. Son rectas que se cortan, se pueden cortar en varias posiciones. Se puede cortar curiosamente acá. O sea, no importa, o sea, son rectas que se van cortando. Pero dentro de ello también un ángulo está formado por un vértice, dice. Acá tengo un vértice, este es un vértice y este de acá es otro vértice. Entonces ahí ya vamos entendiendo esa dinámica. Cómo es que se están formando un triángulo. Y bien, ahora vamos a los otros criterios. Vamos a ir por etapas. Hay tres criterios que hay que tener muy en cuenta. Y aquí hay que tomar nota, ir haciendo las imágenes y todo eso. Vamos poniéndole pausa a todo este detalle. Para los triángulos existen tres criterios de congruencia. Uno tiene que ver lado, lado, lado. Ese es el criterio, lo que tenemos que tomar. Ese es el criterio cuando hablamos de lado, guión, lado, guión
y lado. Ese es el criterio que vamos a analizar. Entonces, cuando tenemos ese criterio, le sugiero que usted, por aparte, vaya haciendo esto. Una tablita que diga criterios, y en esa criterios de triángulo, y en los criterios usted va a colocar, por ejemplo, número 1. El primer criterio es, por ejemplo, lado, guión, lado, guión, lado. ¿A qué nos referimos? Pues vamos a analizar este triángulo. De aquí tiene 10 centímetros, de acá tiene 10 centímetros. Está bien. Vamos a cambiar el color para que pueda ser más visible. Vamos a colocarle color este colorcito. De la siguiente, recuerden que acá ya no voy a poner una marca, sino que ponen 2, tiene 10, acá tiene 10. Excelente. Entonces está cumpliendo el primer criterio, está cumpliendo el segundo criterio, vamos con el tercero. Entonces un triángulo tiene que tener 3 partes iguales. Entonces acá, para poder ser congruente, ajá, tiene 10, y el otro lado tiene otros 10. Entonces podemos decir y concluir que sí, cumple los criterios. Muy bien, tomando nota de todo eso, esto quiere decir que si sus 3 lados miden lo mismo a los del otro triángulo, entonces son congruentes. Tomemos nota de eso, hacemos la imagen, pongamos en pausa y vamos a continuar. Bueno, entonces nuestra tablita ya tenemos uno. Va a desaparecer porque tiene que desaparecer. Vamos con el segundo criterio y vamos a agregar a la tablita la siguiente temática, la número 2, la tablita número 2. Vamos a agregar la temática lado, ángulo, lado. Entonces eso le agregamos a la tablita. Claro, le vamos a agregar eso, lado, ángulo, lado. Permítanme. Vamos aquí que se descontroló. Entonces mencionábamos que en el segundo criterio teníamos, curiosamente, esa etapa donde aparecía vamos a utilizar acá, lado, guión, ángulo, lado, siempre con guión. Este era el criterio número 2. ¿En qué consiste? Vamos a tomar nota de esto. Que si tenemos 2 triángulos que tienen 2 lados de la misma medida y el ángulo comprendido entre ellos con la misma abertura, entonces son congruentes. Entonces nos referimos exclusivamente a lo siguiente. Si analizamos, por ejemplo, acá, vamos a tomar acá nuestro lapicito de dibujar. Entonces acá tenemos, vamos a marcar acá, tenemos aquí 8 centímetros. Y acá tenemos 8 centímetros. Un lado es igual. Ok, tenemos el primer criterio. Voy al ángulo, porque tiene que ser, dice, uno de sus lados. Luego encuentro el ángulo y encuentro el otro de sus lados. Son iguales a 3 cosas, entonces tienen el mismo, tienen la misma, podríamos decir, perdón, tienen la misma congruencia. El ángulo es de 90. El ángulo es de 90. Entonces, cumple el segundo criterio. Voy al tercero. Marco 1, 2, 3. Tiene 10 centímetros. 1, 2, 3. Y miro que tiene 10 centímetros. Entonces, cumple el tercer criterio. Entonces, puedo decir aquí y concluir que sí tiene el segundo criterio, que es lado, ángulo, lado. Entonces, el criterio es esto, es el criterio. El análisis de la misma. Y si nos vamos a otros criterios, por ejemplo al tercero, tiene una peculiaridad, porque este criterio se caracteriza por tener, podríamos decir, el siguiente término. Acá en el tercer criterio sería, si tenemos un ángulo, un lado y otro ángulo
igual, entonces podemos considerarlo que entonces es congruente. Ahora, también hay otra forma que se la pueden encontrar ustedes en geometría en algún momento. Si tenemos un ángulo, otro ángulo y un lado igual, entonces lo podemos considerar congruente. Ese es cuando utilizamos los ángulos como para poder determinar. Tenemos que tener dos ángulos iguales y un lado. Por lo tanto, aquí técnicamente se define si tengo dos triángulos que tienen la misma medida en uno de sus lados y los ángulos de sus extremos son iguales, entonces son congruentes. Analicemos. Tenemos en este caso 60 de este lado, 60 de este otro, entonces cumple curiosamente ese criterio. Acá ahora voy con lo que me voy a encontrar con uno de sus lados. Entonces acá tengo 10 centímetros, entonces cumple la terminología de los lados. Y tengo 60 de este otro y 60 de acá, entonces cumple esa otra terminología y tengo ángulo, lado, ángulo. Ahora, ¿qué ocurre? Cuando ya hablamos, por ejemplo, de ángulo y vamos a ver si podemos hacer aquí una pequeña demostración de ángulo, ángulo y lado. Nos referimos a algo así como de este tipo. Tal vez el dibujo no es el más exacto, pero es lo que queremos ilustrar. Digamos que tiene 90 aquí. Acá tiene 90 también. Este tiene 45 aquí. Y lo mismo vamos a colocar acá, otros 45. Acá. Y vamos a decir que acá tiene 30 centímetros. 30 centímetros. Acá tenemos otros 30. Ok, ya se empezó vamos a ver. Aquí es lo interesante esto. Tenemos acá 30 centímetros. Se agranda la pantalla ahí. Entonces, si hiciéramos el análisis así, entonces podemos decir por ángulos. Con grados, 90 grados, 45 grados. Entonces, si yo me fuera por ese criterio, ángulo. Por ejemplo, tengo 90 aquí y tengo 90 acá. Ok. Tengo 45 acá, tengo 45 acá, entonces otro ángulo. Porque no me da la medida del lado, solo me da el ángulo. Ajá. Y tengo 30 centímetros de aquí, 30 centímetros de acá, entonces es lado. Por ahí es que se cumple ese criterio de ángulo, ángulo, lado, que me den dos ángulos y un lado. Entonces ahí es que nosotros utilizamos el criterio de congruencia. Ahora, hagamos algunos ejercicios, algunas demostraciones para que podamos entender un poco más acerca de esto. Vamos a tener aquí, vamos a ver qué criterio vamos a utilizar, si criterio 1, criterio 2 o criterio 3. Técnicamente, con solo ver este ejercicio, me doy cuenta que no tengo lo que podríamos decir, vamos a utilizar un color rojo y con una puntita más fina aquí. No tengo lo que podríamos decir ángulos, por lo tanto aquí no voy a utilizar ni criterio 2 ni criterio 3. El criterio 1 está basado, si ustedes recuerdan, en lado, lado y lado. Ok, vamos a ver si es cierto que los cumple. Entonces tengo 3 centímetros de este lado, 3 centímetros de acá. Miren las marcas que se hacen, uno va marcando, ajá. Vamos a ver con el lado de la base. Ya vimos la altura, ahora vamos con la base. Entonces 1, 2, tengo 2 centímetros de aquí. Voy a marcar acá 1, 2, tengo 2 centímetros acá. Entonces va cumpliendo este criterio y este criterio. Vamos con un tercer lado. Marco 1, 2, 3. 1, 2,
3. Por lo tanto, cumple el tercer criterio. Entonces, sí tenemos ahí los 3 criterios. Ahora, dibújelo, hágalo para que veamos haciendo cada uno de estos ejercicios. Vamos a continuar con la siguiente. Tenemos también el otro criterio. Vamos a ver acá que encontramos. Aquí ya me encuentro ángulo. Entonces aquí ya no voy a utilizar. Puedo utilizar 2 criterios. Fíjense bien. Vamos a utilizar, a ver aquí. Vamos a ver la congruencia de este triángulo. Entonces comenzamos. Entonces acá tengo 3 centímetros de acá, 3 centímetros de acá. Quiere decir que un lado es igual. Guión. Tengo en la base 4 centímetros. En la base 4 centímetros. Guión. Ajá. Y en un lado tengo 5. Y en el otro lado tengo 5. ¿Qué hacemos? Guión. Muy bien. Hasta ahí estamos bien. Entonces cumple los criterios. Ahora, voy a irme por otra forma con ángulos. Vamos a ver. Puedo utilizar el criterio 2. Vamos a utilizar otro color para que se pueda ver la diferencia. Vamos a utilizar el color. Vamos a utilizar este como amarillito, que es notorio. Entonces, vamos a poner aquí un lado acá. Un lado acá, son 3. Sí, tengo un lado. En ángulo me dice que es 90 de aquí. En ángulo me dice que es 90 de acá. Entonces tengo lado, ángulo, guión. Ahora voy acá. 4 de aquí, 4 de acá. Entonces ahí tengo lado, ángulo, lado. Pude haber tomado el de arriba también para eso. Perfectamente. Pude haber tomado acá el de arriba. Va. Bueno, aquí me faltaron las dos contraplecas. Aquí contrapleca, las dos contraplecas. Entonces aquí haría lado, ángulo, lado. Bueno, muy bien. Vamos a seguir analizando. Aquí tenemos algo más para analizar, porque aquí ya cambia la orientación. Cambia la orientación y del estilo. ¿Qué criterios puedo utilizar para analizar? Bueno, me puedo ir por los criterios de lado y lado. Eso no es ningún problema. O sea, puedo marcar. Acá puedo tener un lado. Voy a buscar 4.75. Acá lo tengo ese lado. Entonces tengo lado. Muy bien. Puedo irme con el criterio también. A ver, acá tengo 2.51. 2.51 acá. Entonces otro lado. Guión. 4.93. 1, 2, 3. 4.93. 1, 2, 3. Entonces lado, lado, lado. Muy bien. ¿Puedo hacer la combinación ángulo, lado, ángulo? También lo puedo hacer. O lado, ángulo, lado. Sí, por ejemplo, puedo utilizar este lado 4. Vamos a buscar otro color. Aquí creo que podemos hacer todas las demostraciones posibles de todos los criterios. Vamos a irnos con rojito. Por ejemplo, acá tenemos 4.75, un lado. 4.75, guión otro lado ahí. Guión. Ahora voy aquí con ángulo. 30.01, 30.01. Entonces, ángulo. Muy bien. Y luego voy a tomar la base. 1, 51, 51. Y aquí tengo lado, ángulo, lado. También puedo utilizar el criterio ángulo, lado, ángulo. Por ejemplo, 78.81, 78.81, ángulo. Muy bien. Ahora voy con lado. 2.51, 2.51, tengo lado. Ahora voy con lo que podría ser ángulo. 71.17, 71.17, ángulo.
Bueno, hasta ahí estamos bien. Voy a utilizar el cuarto, que siempre está en esta misma línea. Vamos a cambiar el colorcito para que no se mire tan igual todo. Vamos a utilizar este azulito. Entonces, por ejemplo, aquí es ángulo, ángulo, lado. Vamos a utilizar como ángulo. Vamos a borrarlo. Vamos a borrar todo esto para que vamos a ver. Bueno, aquí sí, vamos a ver, aquí vamos a trabajar con este. Con este vamos a trabajar. Y vamos a imaginar, es una especie de, vamos a ver acá, vamos a imaginar que tenemos exclusivamente solo, ahí exactamente, y que tenemos, solo tenemos dos ángulos, a ver acá sí, solo tenemos dos ángulos y un lado. Entonces vamos a trabajar a eso. Ahí está el jueguito. Ahí ya lo tenemos diseñado el jueguito a nuestro favor. Entonces, ¿qué es lo que vamos a analizar? Entonces vamos a irnos haciendo el juego que hemos estado haciendo. Acá tengo un ángulo. Entonces tengo un ángulo. Muy bien. Y acá tengo otro ángulo, que es igual, bueno, ya lo sabíamos. Le hago guión. Acá tengo otro ángulo. Acá tengo otro ángulo igual. Entonces, ángulo. Y como solo tengo un lado, es de 493 y es congruente con el otro 493. Entonces tengo ángulo, ángulo, lado. Y esos son los criterios, el análisis de esas etapas. Ahora, ¿qué va a pasar? Fíjese bien qué interesante. Yo le voy a mandar al chat de grupo estas imágenes para que usted las vaya analizando y qué criterio va a aplicar. Entonces yo le voy a mandar estas imágenes. Voy a ir haciéndole como que captura de pantalla. Ahí vaya analizando. Lo mejor es que vaya haciendo ahorita la captura de pantalla para que usted me analice qué criterio va a aplicar ahí. Curiosamente aquí están marcando estas dos partes. A ver, por aquí a ver qué criterio utilizan. ¿Cuántos criterios le pueden aplicar curiosamente a esa? Y si se fija, no tienen el mismo ángulo. Este tiene 30, este tiene 29. Ojo, este tiene 71, este tiene 70. Fíjese bien qué criterio va a aplicar ahí. Y si usted encuentra que no son congruentes, pues usted determina no son congruentes. Cuidado con algunos. No todo lo que brille es oro. Entonces aquí qué criterio va a aplicar. Hagamos una captura de pantalla, lo hacemos en casita. Trate de andar su transportador también para que pueda hacer esto de la mejor manera. Y estas ya son principios de geometría que se utilizan mucho en arquitectura y en ingeniería. Y este otro también se lo vamos a mandar también en dibujo al chat de grupo y para que lo trabajen. Esas son parte de las tareas que usted tiene que identificar. ¿Cuándo la va a mandar las tareas? Hoy. Usted tiene que estar al día con sus tareas. Tiene que mandarlas desde hoy. No puede esperar tanto tiempo. Entonces, ahí está viendo. Estamos trabajando. Excelente. Entonces, aquí tenemos otro. Aquí tenemos otro. O sea, tenemos varios triángulos con los que vamos a trabajar. Bueno, creo que con eso. Entonces, le deseamos éxitos, bendiciones. Sobre todo, esperamos pronto podernos volver a encontrar. Tal vez la salud ahorita no está de la mejor manera, pero sobre todo seguiremos trabajando desde este punto. Trate de ir haciendo, vaya poniéndole pausa, retrocediendo en aquellos momentos que no entendió. El trabajo es ahí aprovechando las tablets del centro educativo y sobre todo a seguir adelante. Ánimo, mande sus tareas hoy. Usted tiene tareas, mande sus tareas.